Fisiología vegetal. Clase 3. Introducción a la fisiología vegetal. Objetivo de la clase. Definir el campo de estudio y la ubicación biológica de las plantas, analizando los conceptos clave de crecimiento, desarrollo y la economía interna de recursos, fuente-demanda, para comprender su funcionamiento integrado. La fisiología vegetal no es simplemente el estudio de la forma de la planta, eso es anatomía, sino el estudio de su funcionamiento. Imaginen a la planta como una máquina biológica compleja. El alcance. Estudiamos los eventos que ocurren desde que la semilla germina hasta que la planta muere, senescencia. Los niveles, escalera de la vida. Para entender por qué una planta crece lento en el campo, nivel comunidad/individuo, a veces tenemos que mirar qué está pasando en sus hojas, nivel celular, o incluso qué enzima está fallando, nivel molecular/bioquímico. La aplicación. Como agrónomos o biólogos, no estudiamos esto por curiosidad pura. Al entender los mecanismos internos, como la fotosíntesis o la absorción de agua, podemos tomar decisiones de manejo agronómico inteligentes para maximizar el rendimiento. Es fundamental comprender que las plantas no son simplemente cosas verdes en el paisaje, sino una rama evolutiva mayor y compleja en el árbol de la vida, como se ilustra en esta diapositiva. Pertenecen al dominio de los eucariotas, compartiendo con nosotros, los animales, la característica de tener células con un núcleo organizado. Sin embargo, hace miles de millones de años, el ancestro común que compartíamos tomó un camino diferente. Mientras que los linajes que darían origen a animales y hongos evolucionaron hacia la heterotrofía, consumir a otros para obtener energía. El linaje de las plantas adquirió la capacidad de realizar la fotosíntesis a través de la endosimbiosis de una cianobacteria que se convirtió en el cloroplasto. Esta decisión evolutiva fundamental definió toda su fisiología. Son organismos autótrofos, capaces de fabricar su propio alimento a partir de luz solar, agua y dióxido de carbono, convirtiéndose en la base energética de casi todos los ecosistemas terrestres. Dentro de las plantas con flor, angiospermas, existe una división fundamental basada en su estructura embrionaria y anatómica adulta. Esta diapositiva resume las diferencias clave entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, actualmente llamadas eudicotiledóneas, usando como ejemplos clásicos el maíz y el frijol, respectivamente. La semilla, el origen del nombre. Si abrimos una semilla de maíz, veremos un solo cotiledón, hoja embrionaria, que transfiere nutrientes del endospermo al embrión. En el frijol, la semilla se divide fácilmente en dos mitades. Esos son los dos cotiledones, que almacenan los nutrientes para la germinación. El sistema radical. Las monocotiledóneas desarrollan un sistema de raíces fibroso, como una cabellera, donde muchas raíces de tamaño similar nacen de la base del tallo. Las dicotiledóneas suelen tener una raíz principal fuerte, pivotante, que profundiza, de la cual emergen raíces laterales. La venación de la hoja. Es la diferencia más fácil de observar a simple vista. Las hojas del maíz tienen venas que corren paralelas entre sí. Las hojas del frijol tienen una red compleja de venas que se ramifican. Las flores, si cuentan los pétalos o estambres, en las monocotiledóneas suelen estar en múltiplos de 3, 6, 9, mientras que en las dicotiledóneas son múltiplos de 4 o 5. Estas diferencias anatómicas tienen implicaciones fisiológicas en cómo la planta absorbe agua, transporta nutrientes y crece. La fisiología vegetal no es una ciencia aislada. Es el núcleo donde convergen otras disciplinas para darnos una imagen completa de cómo funciona una planta. El fundamento molecular, bioquímica y genética. Para entender cómo una planta convierte la luz solar en azúcar, fotosíntesis, necesitamos la bioquímica. Para saber qué genes controlan la floración, recurrimos a la genética. Estas ciencias nos dan las piezas del Lego y el manual de instrucciones. Las leyes físicas, biofísica.
¿Cómo sube el agua desde las raíces hasta una hoja a 30 metros de altura? Eso no es biología pura, es física. La biofísica nos ayuda a entender procesos como la transpiración y la difusión de gases. El entorno y la aplicación, edafología, ecología, agronomía. Una planta no vive en el vacío. La edafología nos dice qué nutrientes hay en el suelo. La ecología, que incluye climatología, nos ayuda a entender cómo la temperatura y la luz afectan su crecimiento. Finalmente, la agronomía toma todo este conocimiento integrado y lo aplica en el campo para producir más alimentos de manera eficiente. La imagen ilustra esta interconexión. La fisiología vegetal es el centro de procesamiento que conecta y da sentido a la información proveniente de todas estas áreas satélite. A simple vista, las diferencias entre una planta y un animal son obvias. Uno se mueve y el otro no. Pero desde el punto de vista de la fisiología, la diferencia fundamental, la que define todo lo demás, es su estrategia metabólica. A la izquierda tenemos a la planta, un organismo autótrofo. Esto significa que es una fábrica química autosuficiente. Toma ingredientes inorgánicos simples del entorno, luz del sol, dióxido de carbono del aire, agua y minerales del suelo, y los ensambla en moléculas orgánicas complejas como azúcares y proteínas. No necesita comer a nadie más, produce su propio alimento. A la derecha, el animal es un organismo heterótrofo. Nosotros no podemos usar la luz solar directamente ni alimentarnos de aire. Dependemos absolutamente de consumir la materia orgánica que otros ya han fabricado. Debemos comer plantas, herbívoros, comer animales que comieron plantas, carnívoros, o ambos, omnívoros. Esta diferencia explica por qué las plantas no tienen músculos ni sistemas nerviosos complejos para moverse. No necesitan perseguir a su alimento. El sol y el aire vienen a ellas. Un concepto central en la fisiología vegetal es entender cómo se distribuyen los recursos dentro de la planta. Podemos imaginar a la planta como una economía con productores y consumidores. La fuente, productores, son las fábricas. Las hojas maduras son la fuente principal de carbono y energía a través de la fotosíntesis. Producen más azúcares de los que necesitan para su propio mantenimiento, y el excedente es exportado al resto de la planta a través del floema, representado por las flechas verdes descendentes en la imagen. La demanda o sumidero, consumidores, son los órganos que gastan o almacenan energía. Frutos y flores. Son grandes consumidores porque están en rápido crecimiento y formación de semillas. Raíces. Necesitan energía para crecer, absorber agua barra nutrientes y en algunos casos almacenar reservas, como en la papa o zanahoria. Puntos de crecimiento. Meristemos, donde se están formando nuevas hojas y tallos. La imagen ilustra este tráfico. Las hojas maduras envían energía, puntos verdes brillantes, hacia el fruto en desarrollo y las raíces, mientras que las raíces envían agua y minerales, flechas azules ascendentes, hacia las hojas para mantener la producción. A menudo pensamos que crecimiento es solo hacerse más grande, pero en fisiología vegetal, la definición es más estricta. El crecimiento verdadero implica tres procesos interconectados, como muestra la imagen. División celular, el motor. Todo comienza en los meristemos, puntas de tallos y raíces, donde las células se multiplican activamente por mitosis. Esto aumenta el número de ladrillos disponibles para construir la planta. Expansión, el volumen. Esas nuevas células absorben agua y se estiran, aumentando su tamaño. Esto es lo que vemos externamente como un aumento de volumen en el tallo o las hojas. Acumulación de biomasa, la sustancia. Este es el punto crítico. Una planta puede absorber agua y ponerse turgente como una esponja mojada, aumentando de tamaño y peso fresco, pero eso no es crecimiento real si no hay una acumulación de materia sólida. El verdadero crecimiento implica fijar carbono de la fotosíntesis y nutrientes del suelo para construir estructuras permanentes, paredes celulares más gruesas, proteínas, reservas de almidón, etc. Esto es lo que llamamos peso seco o biomasa. Esta diapositiva
Representa el paso de la observación cualitativa al análisis cuantitativo en fisiología vegetal. La imagen superpone un tablero de control digital sobre la estructura interna de una hoja, simbolizando cómo usamos las matemáticas para entender la biología. La curva de crecimiento, centro. Si graficamos el peso seco, W, contra el tiempo, T, casi siempre obtenemos una curva sigmoidea en forma de S. El crecimiento empieza lento, se acelera exponencialmente y luego se estabiliza al madurar. Para entender qué pasa en diferentes puntos de esa curva, usamos índices, TRC, arriba izquierda. Imaginen que la biomasa de la planta es dinero en el banco. La TRC es la tasa de interés. Nos dice cuánto interés, biomasa nueva, genera el capital actual por unidad de tiempo. Usamos logaritmos naturales, logaritmo natural, porque el crecimiento es un proceso multiplicativo, no aditivo. Tan, abajo izquierda, es quizás el índice más fisiológico. Mide la eficiencia neta de las fábricas, las hojas. Nos dice cuántos gramos de tejido seco produce cada metro cuadrado de hoja por día, descontando lo que se pierde por respiración. RAF, arriba derecha. Es una relación estructural. Una RAF alta significa que la planta es muy frondosa. Mucha área foliar para poco peso total, típica de plantas jóvenes o de sombra. Una RAF baja indica que la planta tiene más peso en tallos y raíces que en hojas. Si una planta solo hiciera división celular, sería una masa informe de células idénticas, como un tumor gigante. Para tener raíces, hojas y flores, necesita desarrollo, que implica la diferenciación. Esta imagen ilustra la historia de vida de las células vegetales. El origen, izquierda. Todas las células nacen en los meristemos. Son como se ven aquí, pequeñas, con paredes delgadas y núcleos grandes, listas para dividirse. Son genéricas. El cambio, la flecha. A medida que la planta crece, estas células reciben señales químicas, hormonas y genéticas que les dicen qué profesión deben adoptar. El resultado, derecha. Observen la dramática transformación. Algunas células, en azul, programaron su propia muerte, disolvieron sus extremos y reforzaron sus paredes laterales con espirales de lignina para convertirse en xilema, tuberías huecas para el agua. Otras células, en verde, se llenaron de cloroplastos para convertirse en parénquima, las fábricas de fotosíntesis. Esta especialización y organización en tejidos es lo que permite a la planta funcionar como un organismo complejo. Para cerrar esta introducción, miremos esta imagen. Vemos una planta de tomate sana y cargada de frutos en medio de un campo. Para un observador casual, es solo una buena cosecha. Para nosotros, como estudiantes de fisiología vegetal, es la manifestación visible de miles de procesos invisibles trabajando en armonía. Esta planta es exitosa porque sus raíces están absorbiendo agua y minerales eficientemente. Las líneas azules brillantes. Sus hojas están capturando la luz solar y convirtiéndola en energía química. Su sistema vascular está transportando esa energía, las líneas doradas, exactamente a donde se necesita, a los tomates en crecimiento. Sus células se han dividido y diferenciado correctamente para formar cada tejido. El objetivo de este curso es entender cada uno de esos procesos invisibles para que, como profesionales, podamos intervenir y asegurar que nuestros cultivos alcancen este potencial.